Bien, ahora vamos a ver un video sobre biología. Un tema muy importante que es la genética, que es la ciencia de la herencia. Dice que la genética se encarga del estudio de los mecanismos de la herencia debido a los rasgos caracterológicos hereditarios. La herencia es la que nos ayuda a entender esto. Bien, Gregorio Mendel fue un cura que desarrolló estudios científicos y encontró las leyes de la herencia por medio de experimentos con chícharos. Vamos a ver cómo estuvo esto. Mediante experimentos con chícharos, Gregorio Mendel descubre las leyes que rigen la herencia. Cruza chícharos de vaina verde con otros de vaina amarilla lisa y rugosa, comparando las flores, las semillas y el largo de los tallos. A partir de sus conclusiones enunció lo que se conoce como leyes de Mendel. Primera ley de la segregación. Dice que los genes de ambos progenitores son unidades que pasan de una generación a otra completos. Cada gen puede ser dominante o recesivo. Número 2. Ley de la distribución independiente. Un par de genes se puede distribuir independientemente de otro par al momento de la meiosis. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, recordemos que hay dos tipos de división celular. División celular por mitosis y división celular por meiosis. Así es. Nosotros como seres humanos nos dividimos por medio de la meiosis o la división meiótica. La mitosis tiene cuatro fases principales para el desarrollo de la división celular entre células diploides, y recordemos que tenemos células diploides y células haploides. Células diploides son células idénticas, células haploides son células diferentes. Entonces cuando se dividen y se da una división celular por células diploides, o sea idénticas, es ahí es donde viene la meiosis, la mitosis. Cuando se habla de células diferentes, división celular de células diferentes, ahí viene la meiosis. Las fases de la mitosis son profase, anafase, telofase y metafase. Un anagrama para poder aprendernos estas cuatro fases de la mitosis son ana, prometo, tele, fonearte. Anafase, profase, metafase y telofase. Ana, prometo, telefonearte. Bueno, entonces la ley de la distribución independiente nos dice que un par de genes se puede distribuir de manera independiente de otro par al momento de la meiosis. Dicha partición se realiza generalmente en todas las células en forma independiente y siempre por azar. Gen, cromosoma, genotipo, fenotipo y cariotipo. Un gen es la secuencia específica de un cromosoma, la cual puede expresarse o no. Un gen recesivo es el gen responsable de las características heredadas a los descendientes, quedando en forma oculta o cubierta por los genes dominantes. Se expresa con letras minúsculas y aparece hasta la generación F2 en una proporción de 1 a 3. Un gen dominante provoca que las características físicas heredadas siempre aparezcan. Se expresan con letras mayúsculas y se presenta en todas las generaciones con una dominancia de 3 a 1. Por ejemplo, el color negro de los cobayos, también conocidos como conejillos de indias, domina sobre el color blanco. En los humanos, los ojos castaños dominan sobre los ojos claros. Híbridos: cuando dos genes puros de la misma especie son cruzados o apareados, dan por resultado un nuevo ser con nuevas características. Este es un ser híbrido. Los cromosomas son una estructura donde se encuentran toda la información hereditaria. Todas las células del organismo contienen cromosomas. Sin embargo, los cromosomas sexuales se encuentran dentro de los gametos, espermatozoides y óvulos. El ser humano tiene 46 cromosomas distribuidos en 23 pares. De los 46 cromosomas, 44 se llaman autosomas y 2 son cromosomas sexuales. Cromosomas sexuales en el hombre, XY, y cromosomas sexuales en la mujer, XX. Cromosoma cariotipo es la forma de distribuir y ordenar los 23 pares de cromosomas. Recordemos que el ADN, que ya lo hemos visto en otro video, es la base de la herencia, que está constituido por adenina y algunas bases nitrogenadas, y se representa por un doble hélice. Relación genotipo-fenotipo. El genotipo es la información genética heredada que nos expresa. Esta información no se va a ver a simple vista. El fenotipo es información genética expresada como forma y color de ojos, tipo sanguíneo, etc. Estructura y función del ADN. El modelo de Watson y Crick. El ácido desoxirribonucleico o ADN es la molécula representada en forma de escalera
donde la parte vertical de ambos lados está constituida por una cadena en la que alternan un azúcar desoxirribosa y un ácido fosfórico. Los escalones están formados por dos bases nitrogenadas unidas en el centro por un puente de hidrógeno. Estas bases nitrogenadas pueden ser purinas, adenina y guanina, y primidinas, timina, citosina y uracilo. Las moléculas de ADN consisten en dos cadenas de polinucleótidos espirales que forman una doble hélice. Las dos cadenas de azúcar fosfato están en el exterior de la hélice y las bases nitrogenadas están apareadas en el interior de la hélice. Solo ciertos pares de bases en la doble hélice son compatibles. La adenina siempre forma parte de la timina y la guanina siempre forman pares con la citosina. Herencia ligada al sexo. Thomas Hunt Morgan, biólogo norteamericano, realizó numerosas investigaciones con la mosca de la fruta, conocida como la Drosophila melanogaster. Al realizar sus investigaciones con las moscas de la fruta, sabía que todas tenían ojos rojos. Sin embargo, un día encontró un macho con ojos blancos. Admirado, lo separó de las demás moscas y lo cruzó con una hembra de ojos rojos. Hunt Morgan observó que todas las descendientes tenían ojos rojos. Cuando cruzó dos individuos de la F1 en descendencia, el 75% fueron moscas hembras de ojos rojos y el 25% resultaron machos con ojos blancos. Concluyó que el color blanco estaba relacionado con el sexo, pues solo los machos habían nacido con estas características. Enfermedades hereditarias y alteraciones genéticas. Son todas las anormalidades físicas que aparecen al momento del nacimiento. Pueden ser macroscópicas o microscópicas. Existen las causadas por factores genéticos, es decir, los cromosomas genes son mutantes. Como sabes, los cromosomas se distribuyen en pares, y ya lo vimos. Esto es alterado. Es decir, cuando aparece un cromosoma de más o uno de menos, se presentan las deformaciones o mutaciones. Primeramente tenemos el síndrome de Down o trisomía 21. Se da cuando existe un cromosoma de más. Características: retraso mental, nariz en forma de silla de montar, una sola línea palmar, ojos separados y rasgados. Síndrome de Turner, XO. En este caso falta un cromosoma X o cromosoma sexual. Características: la mujer es estéril, el tórax es ancho, no aparecen caracteres sexuales secundarios, no hay madurez sexual. Síndrome de Klinefelter, XXY. Existe un cromosoma sexual X de más. Características: el hombre es estéril. Características sexuales femeninas: retraso mental. Acondroplasia, enanismo. Existe una mutación, es decir, un cromosoma está incompleto. Alteraciones por factores externos. Las drogas como el LSD, la marihuana y el alcohol son muy peligrosas, porque consumidas por la madre pueden causar malformaciones en los niños. Las enfermedades virales como la varicela, la viruela y el sarampión padecidas por la madre durante el embarazo también pueden causar alteraciones genéticas. La exposición prolongada de una mujer embarazada a los rayos X puede ocasionar malformaciones en el producto. Manipulación genética. Aquí vamos a hablar de la clonación, cómo el hombre juega con la ciencia. Es el procedimiento en el que se realiza una recombinación de ADN, material genético, de una célula a otra de tal manera que las células hijas serán idénticas a la célula madre. Inseminación artificial. Los gametos masculinos espermatozoides son colocados en forma mecánica dentro del aparato reproductor femenino para provocar la fecundación. Fecundación in vitro es la unión de los gametos femeninos y masculinos en algún recipiente de laboratorio. Componentes de los seres vivos. Elementos biogenésicos: carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre y fósforo. Los elementos biogenésicos son todos aquellos que al unirse forman compuestos orgánicos. Estos a su vez constituyen partes de los seres vivos. Los 4 elementos más importantes de forma parte de los seres vivos son: carbono, elemento químico que ya vimos en la parte de química, que se encuentra en la naturaleza, forman compuestos orgánicos y existen en forma natural, solo o combinado. Ejemplos: dióxido de carbono, monóxido de carbono. Hidrógeno es el más ligero, no tiene color, olor, sabor, forma compuestos como el agua. Oxígeno es el elemento que más abunda en el planeta, forma parte de muchos compuestos: alcohol, agua, azúcares, gasolina, y nos provee de energía durante la respiración. Nitrógeno, gas incoloro, sin sabor ni olor, constituye el 78% del total del aire, forma compuestos como las proteínas y se combina con otros elementos dando lugar a nitritos y amoníaco. Otros elementos menos abundantes pero importantes para llevar a cabo adecuadamente las funciones del organismo son el azufre y el fósforo. Biomoléculas, lípidos, carbohidratos, proteínas, enzimas y ácidos nucleicos. Las biomoléculas son moléculas complejas que forman parte de los seres vivos. Lípidos, grasas formados por chon, carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno y fósforo. Son fuentes de energía en abundancia, producen obesidad. Carbohidratos, azúcares, formados por CHO, carbono, hidrógeno y oxígeno. Son la principal fuente de energía. Los carbohidratos pueden ser monosacáridos como la glucosa y la dextrosa, disacáridos como la lactosa de la leche y la sacarosa, y polisacáridos como el almidón y el glucógeno.
Proteínas formadas por chon, hierro, zinc y fósforo son parte de la estructura de los seres vivos. Están integrados por aminoácidos, los cuales son 20 diferentes y combinados forman distintas proteínas. Enzimas son sustancias reguladoras de reacciones químicas en el organismo, como la absorción de alimentos en el intestino y la coagulación. Intervienen en el proceso respiratorio, regulan la frecuencia cardíaca, etc. Cuando una persona tiene buenas enzimas, tiene procesos de catalización rápidos. ¿Qué quiere decir esto? De cicatrización. El catalizador es un acelerador de una reacción química. Ácidos nucleicos son los encargados de almacenar toda la información genética. Se encuentran, como su nombre lo indica, en el núcleo de la célula. Existen dos tipos de ácidos nucleicos: ADN, ácido desoxirribonucleico, formado por 4 bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina y tiamina, además de ácido fosfórico y un azúcar llamada desoxirribosa. ARN, ácido ribonucleico, formado por 4 bases nitrogenadas, citosina, guanina, adenina y uracilo. El azúcar desoxirribosa cambia por el azúcar ribosa más ácido fosfórico. La célula, principales estructuras y funciones. La célula es la unidad atómica, anatómica y fisiológica que constituye y forma a todos los seres vivos. Tiene sus diferentes elementos, como el citoplasma, como el núcleo, la membrana, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, la mitocondria, los lisosomas, los cloroplastos y las vacuolas. Acuérdense que tenemos dos tipos de células: células eucariotes y células procariotes. División celular. División celular por mitosis, división celular en la cual la célula madre se duplica dando lugar a dos células idénticas o semejantes. La mitosis puede ser por bipartición, una célula da lugar a dos células hijas; por esporulación, el núcleo celular se divide en varios fragmentos, esporas, para dar lugar a muchas células hijas; por germinación, a la célula madre le crece una protuberancia o yema, la cual poco a poco se desprende dando lugar a una célula hija. Meiosis es la división celular que se presenta solo en los gametos sexuales, espermatozoides y óvulos, lo que les platicaba. Para facilitar su estudio, la división celular se analiza en 4 fases. Profase es la fase de los cromosomas se colocan en la periferia del núcleo. Metafase, los cromosomas se dividen en 2 partes iguales y se dirigen a ambos polos de la célula. Anafase, los cromosomas quedan divididos totalmente localizables en cada polo de la célula. Telofase, se forman 2 células hijas idénticas. Organismos autótrofos y heterótrofos. Los organismos autótrofos son aquellos organismos que producen su propio alimento mediante la fotosíntesis, como las plantas. Los organismos heterótrofos son los organismos que no pueden sintetizar sus propios alimentos y tienen que buscarlo en su medio ambiente, consumiendo plantas u otros animales. Todos los animales son heterótrofos. Estructura y funciones de los seres vivos. Fotosíntesis. Los vegetales verdes sintetizan sus propios alimentos transformando el dióxido de carbono en azúcares, carbohidratos, con ayuda de la energía solar y la clorofila localizadas en los cloroplastos. Se compone de 2 fases, fase luminosa y fase oscura. Ya lo habíamos visto en otro video. Respiración es un proceso físico-químico en el cual se obtiene energía de adenosín de trifosfato o ATP, consistente en un intercambio de gases, necesario para llevar a cabo todas las funciones vitales. Circulación es el proceso por medio del cual las sustancias nutritivas se distribuyen por todo el organismo. Nutrición es el proceso por medio del cual los seres aprovechan las sustancias nutritivas. Bueno, hasta aquí este video. Ahorita vamos a entrar a otro tema también bastante importante, que durante muchos años fue un tema tabú, fue un tema prohibido, pero afortunadamente la ciencia, la educación sexual ha ganado el terreno y bueno, hoy en día se puede hablar con mucha libertad de eso. En el siguiente video vamos a hablar de algo vital para los seres humanos, que es la reproducción sexual y también asexual. Recuerden que todo en esta vida es dual. Muy bien, muchas gracias. Los espero en el siguiente video. Recuerden que este es su canal Educal y Capacitación, un espacio educativo para la formación de estudiantes que van a presentar su examen de ingreso a UNAM, IPN, UAM, Comipems, etc. Debido a la contingencia de la pandemia, que no se pueden dar cursos presenciales, tomamos esta opción de dar estos cursos en línea a distancia. Algunos de ellos de manera gratuita. Recuerden, estudia mucho, porque tu país te necesita y te lo va a agradecer. Nos vemos en el próximo video.